A efectos mediáticos, la expresión ser atacado por las cloacas quiere decir ser atacado por filtraciones de información desde el sector policial, lanzado oportunamente cuando se creía que podía hacerte daño. De esa estrategia han sido víctimas muchas figuras políticas, desde el sector independentista, desde el sector de Podemos, especialmente durante la etapa en la que el señor Fernández Díaz era ministro del Interior. Ha habido polémica con esos informes que a veces se han filtrado a la prensa y que, por ejemplo, han perjudicado al alcalde de Barcelona, de Convergencia y Unió, el señor Xavier Trias, al que se dijo en uno de esos informes que tenía dinero en el extranjero y se ha demostrado que ese informe era falso. ¿Ha podido usted pedirle disculpas al alcalde de Barcelona? Yo no tengo por qué pedirle disculpas al alcalde. Pero también serían víctimas políticos del Partido Popular como doña Cristina Cifuentes o como don Ignacio González. Ha habido políticos catalanes que han dicho que usted estaba detrás de la filtración de esos informes de la UDEF a la prensa. Sí, ¿y? El político al que podría considerarse instigador de ese tipo de prácticas, también él sería víctima de estos procedimientos en las elecciones convocadas para el 26 de junio del año 2016. Solo 3 días antes de esas elecciones, se filtra a los medios de comunicación una conversación grabada al señor Fernández Díaz en pleno despacho del ministro. Campaña electoral. ¿Y a qué nos suena que 2 días antes de unas elecciones se agite el mercado electoral a cuenta de una filtración, a cuenta de un supuesto escándalo? ¿Cuál es el supuesto escándalo? Se lo avanzábamos al comienzo de este telediario, la grabación de unas conversaciones entre el ministro del Interior, Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña marcan el debate político en este día. Unas conversaciones en las que el ministro requiere información sobre posibles casos de corrupción en Convergencia y Esquerra Republicana. Conversación en la que se le escucha hablando de cómo filtrar noticias que perjudicarían al alcalde de Barcelona, don Xavier Trias. A mí me ha llegado una información, pero no la tengo contrastada, te lo digo, pero me han dicho que Xavier Trias tiene una cuenta en el extranjero con alrededor de 12 millones de euros. ¿Y si eso saliera, tú qué opinas de eso? Yo, ministro, soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe vaya a acabar con el animal. Esa grabación demuestra una vulnerabilidad del despacho del ministro del Interior que es cuando menos alarmante. Por tanto, una filtración contra un filtrador. Boomerang en estado puro. El ministro del Interior debería presentar su dimisión hoy mismo. No lo ha hecho. Así que el presidente del Gobierno en funciones, el señor Rajoy, debería proceder a su cese inmediato también hoy mismo. Hablar de conspiración para delinquir entre el magistrado que dirige la Oficina Antifraude y yo mismo es una injuria, una calumnia absolutamente intolerable. Es realmente alucinante que desde Bildu hasta Ciudadanos pida directamente mi dimisión, sin esperar, sin darse cuenta que yo soy la víctima de ese atropello, de ese ataque, y sin esperar a que una investigación aclare qué es lo que ha sucedido. Detrás de eso, la guerra entre los comisarios de las cloacas. Esa conversación, que se hacía público en 2016 a 3 días de unas elecciones generales, había sido grabada en 2014. Quien había concertado esa reunión entre el ministro señor Fernández Díaz y el señor don Daniel de Alfonso, jefe de la Oficina Antifraude, era el comisario Martín Blas, que en aquella época estaba en teoría alineado con la DAO y el resto de comisarios. Pero en el año 2016 las cosas habían cambiado. El que a él le solicita la reunión de Alfonso con el ministro es el señor Martín Blas. Sí, Martín Blas era el que tenía... ¿Y usted se la traslada al ministro, esa petición? No, yo se la traslado al jefe del gabinete. Martín Blas es una brigada de policía judicial más, que tiene específicamente encomendado todo aquello que haya algún policía de cualquier tipo. Marcelino es un hombre que tiene el problema de que no ha sido nombrado a los puestos que él aspiraba. ¿Y a usted quién le traslada esa manifestación del ministro que quiere reunirse con el señor de Alfonso para que usted haga el contacto? A mí me lo traslada el jefe de la Unidad de Asuntos Internos. El señor Martín Blas. Una persona que podía tener actividades delictivas. A mí esto no me interesa, esto de Daniel de Alfonso no me interesa. Aquel comisario ahora estaba en contra de sus antiguos compañeros y era el filtrador estrella al diario Público. Por un medio que realiza muchas de las publicaciones, eso, mire usted a ver quién se lo puede haber hecho ese medio. Qué mejor venganza contra sus antiguos colegas que en plena campaña electoral filtrar la información
qué más daño podía hacer al señor Fernández Díaz. Naturalmente, a OK Diario, el digital vinculado al comisario Villarejo, dirigido por don Eduardo Inda, le faltó tiempo para decir, esto lo ha filtrado el comisario Martín Blas. Eugenio Pino, que se ha jubilado en junio del 2016, ha anunciado su jubilación, sale en las próximas fechas, octubre-noviembre, tiene que ser sustituido como DAO. Y han tomado la decisión de nombrar a José Luis Olivera. Pero uno de los rivales, uno de los sectores rivales que se creen con más derecho a tener apoyo del PP que Olivera, es Marcelino Martín Blas. Ahora, cuando se retira Eugenio del Pino, hay algunos que pugnan por ese puesto. Director operativo de la policía, que es el número 2 después del director general. Alguien tiene ese material y con ese material intenta decir o yo o el material vuela. Pero revela una cosa, que Marcelino Martín Blas está dispuesto a dañar, a hacer tanto daño al PP en plena campaña electoral como que decide filtrar esa cinta. Y un buen día lo cuenta y se lo cuenta a una periodista del Diario Público, que se llama Patricia López, la cual tarda poco en comentárselo a Monedero y algún miembro más en una reunión que es detectada del partido Podemos, el cual le dice a ese comisario: si nos das ese material, nosotros lo sabemos manejar y tú serás el DAO. Y efectivamente lo publican. Patricia López, como periodista, lo publica un día antes de las elecciones. El Diario Público. El Público cree que, en fin, tiene una gran información con las cintas y está alineado con Martín Blas. Está alineado, hipotecado con Martín. Digamos, para él ha sido muy importante, Público, en un momento determinado. No sé qué otros periódicos hubieran publicado en las 2 semanas de la campaña electoral del 2016 las cintas, las tremendas cintas de Fernández Díaz y de Daniel de Alfonso. Se podría pensar que a efectos prácticos la filtración de ese audio en el que el señor Fernández Díaz quedaba como un filtrador contra el independentismo catalán no hizo daño electoral al Partido Popular, porque en las elecciones generales del 26 de junio del año 2016 el PP subió electoralmente, incluyendo en Cataluña, aunque fuera poco. Pero sí tuvo una consecuencia, y es que el señor Rajoy, tras ser reelegido como presidente, decidió prescindir del señor Fernández Díaz como ministro del Interior. Ahora con el señor Ceballos, yo he hablado por teléfono con él 2 veces, le conozco, y esa me ha llamado ahora, menos que no lo he cogido. Bueno, pero el ABC, yo creo que el ABC te iba a ser leal. Oye, vais a tener la exclusiva, pero en su momento, a lo mejor dentro de 6 meses. Así que no nos vamos a entrar por ahí la pared. Espérate que la vas a tener tú. Pero el mundo no. El mundo no, porque yo conozco a Inda y al otro y te aseguro son locos. Son locos. Valientes, pero son locos. Y con la salida del señor Fernández Díaz y la entrada del señor Zoido como nuevo ministro del Interior, era renovada buena parte de la cúpula de Interior de la etapa en la que más poder había tenido el comisario Villarejo y las cloacas. De hecho, cuando el señor comisario Villarejo es detenido en 2017, ya no están sus principales valedores en la cúpula de Interior. Se acaba, por tanto, una de las etapas más oscuras de la política de información de los sectores policiales del Ministerio del Interior. Hablamos ahora de la detención del excomisario José Manuel Villarejo y otras 5 personas. Se les acusa de formar parte de una red de blanqueo de capitales e inmigración irregular a cambio de importantes sumas de dinero y todo tipo de regalos.